Bien, pues seguimos en esta conversación que tiene que ver con el desarrollo sustentable, con el medio ambiente y todo eso que se ha denominado el respeto a la ecología, la cultura verde, la comprensión de que no es posible seguir haciendo cosas que se han hecho a lo largo de mucho tiempo y que cuando pasan las generaciones, la naturaleza de alguna manera pasa una factura que a veces o no se puede pagar o se paga con desgracias humanas, con pérdida de vidas y con la constitución de un ambiente nocivo para el futuro. Comentábamos durante la pausa que desde el punto de vista de este conductor, el problema en México es que una vez que nos hemos dado cuenta de que algo se hizo mal, no se corrige, ya se deja. Que se contaminó la cuenca del Lerma, hombre, pues mala suerte, pues ya qué hacemos. Vamos a multar a los de las industrias que descargan en los ríos. No, que se taló tal parte de un cerro en Chiapas y que lo quemaron y que quemaron la caoba para echar ahí borregos. Pues déjalos, hombre, son votos. No, pues total, pues ellos votan, son nuestros amigos. Que las bahías de los centros turísticos son el resumidero de todos los drenajes, donde no hay tratamiento de aguas negras, ni grises, ni... Déjalo, déjalo, no se vayan a ir los hoteleros y nos quedamos sin trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una verdadera cultura del respeto ecológico, que es a final de cuentas el respeto por la naturaleza, si no corregimos lo que ya se hizo mal? En la actualidad, por eso es por lo que nosotros creamos la nueva ley de responsabilidad ambiental, en la cual obviamente no puede ser retroactiva a tantos años, pero sí lo que buscamos es de que ya cada daño que se haga, se tiene que resarcir el daño que se hizo. Porque efectivamente nosotros lo vivimos, tuvimos la oportunidad de ir, por ejemplo, a Baja California, donde había una pequeña isla que era un manglar. A alguien se le ocurrió dar un permiso para que construyeran unas unidades habitacionales, un hotel, el cual quitaron todo el manglar, construyeron, se metieron demandas y todo, y ok, pararon la construcción. ¿Y quién va a resarcir? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se va a poder lograr poner esa barrera natural que tenían en esa zona para evitar que cuando venía un desastre natural como los que hemos pasado, cuando venía un huracán o algo, que no entraran a la bahía? Era una barrera natural que por algo existía y ahora ya no hay manera de poderlo evitar. Entonces, viendo ese tipo de situaciones fue por lo que nos dimos a la tarea de agilizar el trámite y de buscar la manera, porque no es una ley que nosotros hubiéramos creado, sino que es una ley que ya venía desde muchos años atrás y que estaba detenida, para buscar la forma de poder realmente hacer que la gente que comete el daño realmente no nada más que pague, como lo comentábamos hace un rato en el corte, no nada más que digan de, bueno, pues paga la multa y ahí muere, no, que pague la multa y que resarza el daño. Y sabemos de que lo más costoso va a ser resarcir el daño, entonces esperemos que con eso evitemos el que algunas empresas o algunas hasta gobiernos permitan dar autorizaciones en lugares a donde no se debe, porque como lo comentaba la presidenta, efectivamente así ha sido la causa de que ahorita tengamos problemas de inundaciones. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en Chalco, en Valle de Chalco? El problema es de que obviamente están abajo del nivel de la presa y a la hora que se desborda, pues se inunda todo el mundo. Ya intentaron en algún momento sacar a toda la gente de ahí, obviamente, desafortunadamente en ese momento no se destruyeron las viviendas, porque yo creo que eso hubiera sido la solución al problema, porque se volvieron a habitar y cada vez que se desborda el río se vuelven a inundar, ¿no? Y esa sería una de las soluciones que tenemos que buscar para que podamos... Bueno, la solución sería inundarlos y ya. Pues sí, ¿no? Ya. Se van a vivir en balsas. O sea, el problema de esto es que si no están los asentamientos humanos, no hay tragedia. O sea, la lluvia no es una tragedia, el huracán no es una tragedia, el tsunami no es una tragedia. Se vuelven tragedias cuando se encuentran a su paso a las personas. ¿Qué están haciendo ahí las personas por donde pasan los huracanes y los tsunamis y donde se construyen presas por encima de las casas? O sea,
hay que ser mexicano para que pasen esas cosas, ¿no? Algo hay de eso. Que su causa, ¿no? Algo hay de eso. Fíjate que Bueno, el en GAN Chiapas ya ni le digo porque se decía un puede amigo, hacer una lista. decía un amigo mío que la fábrica de humo más cara del mundo es el estado de Chiapas, por la cantidad de bosques que se queman Así es. voluntariamente, no necesariamente por un sistema agrícola primitivo, rudimentario, antiguo, ¿no? Así es, fíjate que uno de los grandes problemas, o yo creo que podríamos resumir el problema de México en dos cosas. Uno tiene que ver con falta de voluntad, ¿no? Falta de voluntad de todo el mundo. Podrás tener las mejores leyes y como ciudadanos podremos tener conciencia, que es algo que la verdad lamentablemente no tenemos, pero hace falta voluntad para hacer las cosas bien. Vivimos en el país de no pasa nada, como decías hace rato, se quema un bosque, pues bueno, no pasa nada, y vuelvan a sembrar los árboles, ya crecerán, ¿no? Se inundan unas casas y tienes que agarrar y poder rescatar esas familias, reubicarlas, y bueno, llega alguien, como decía Erika, y las invade, pues bueno, no pasa nada, pobrecitos, es que no tenían dónde vivir, entonces se fueron a vivir ahí. Entonces, tenemos un exceso de permisibilidad, de dejar que las cosas se hagan como no se deben de hacer y donde no se deben de hacer. Y mientras no tengamos la voluntad política de aplicar las leyes, de aplicar el Estado de Derecho, las cosas van a seguir igual. De nada sirve que hayan 500 diputados haciendo leyes o tratando de hacerlas de la mejor manera posible, si al momento de tomar la decisión de aplicarla, se van a tomar en cuenta todas las cosas, menos lo que realmente nos va a servir como país y mucho menos lo que necesitamos para salvaguardar nuestros recursos naturales. Siempre al momento de tomar una decisión, la decisión es económicamente viable, es socialmente viable y lo ambiental queda en último lugar. Nunca priorizamos un tema que algún día se nos va a acabar. Y cuando eso llegue a suceder no vamos a tener para dónde hacernos y ni la economía ni lo social nos va a servir de nada. Y para colmo, yo creo que lo que llamaba hace rato la diputada Marisa como la mesa de la sustentabilidad de tres patas, hay una cuarta pata que es la que nos pesa mucho, que es el tema de lo político. Porque muchas de las decisiones en este país dejan de analizar lo económico, lo social, insisto, mucho menos lo ambiental, y se van haciendo un análisis de lo político. O sea, políticamente conviene, entonces que se haga, no importa las consecuencias que tenga. E insisto, es un tema de voluntades, es un tema de poner un alto y decir, hay que aplicar las leyes como son y dejar esa permisibilidad que nos ha venido caracterizando durante muchos años, porque no es un error de ahorita, es un error histórico que tenemos como país y que necesitamos corregir en algún momento, y para ello lo que se requiere es tener la voluntad de hacer las cosas como se deben de hacer. Bueno, pues yo creo que en ese sentido tenemos unos ejemplos maravillosos, ¿no? De que siempre la tolerancia ofrece rendimientos políticos mayores que la aplicación de la ley. Hasta para decir cuánto cuesta el metro, ¿no? Pues cuesta lo que cuesta, punto. ¿Ya? Es que no me alcanza. Pues si no le alcanza, no se suba. Pero como decía hace rato la diputada, hay pobrecitos, no tienen. Bueno, entonces hay que mejorar la distribución del ingreso, hay que generar empleo, hay que hacer que a la gente le alcance lo que tiene para subirse al metro, así el metro cueste lo que cuesta. Si uno ve el metro de la Ciudad de México y el metro de París, son hermanos gemelos porque los hizo la misma fábrica, Así es. pero allá cuesta 2,5 € subirse al metro. Aquí cuesta ni siquiera medio euro, ni un cuarto de euro. Entonces, un cuarto, ¿no? Bueno, pues entonces así están las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo supongo que debe ser satisfactorio legislar, pero debe ser frustrante legislar para nada. O sea, pues, en principio no me hacen caso. Es como yo en mi casa, ¿no? Pues nadie me hace caso. Pero soy dracón yo ahí, digo cosas, nadie me pela, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, diputada, entre el proyecto jurídico, la ley y el incumplimiento de la ley? Así es, yo creo que se toca un tema muy complicado, que es lo que decía yo de este abismo. La parte de la sanción creo que sí es un tema, pero ya es la consecuencia.
Lo que yo creo que nuestro país, que tiene que ver mucho con la parte social y sobre todo la parte de la educación ambiental, pues realmente nos llegó tarde a nuestro país, y a partir de los 1980 se empieza a hablar de todo lo que podemos hacer con las cuestiones preventivas. Sin embargo, la parte preventiva es la que más nos ha costado trabajo y la que más difícil puede comprender las personas, las sociedades, en las escuelas, en la misma legislatura. Entonces, sí se puede. Nosotros, y yo creo que todas las que estamos aquí, los 500 diputados, estamos aquí por muchas razones, pero una de esas es porque creemos que sí se pueden cambiar las cosas. Entonces, la parte que falta y que hay que, como lo decía, hay que seguir trabajando es precisamente para que llegue. Yo sí creo que el que estemos aquí, que como muchos que representamos un distrito, en mi caso Benito Juárez, Cancún, es una ciudad muy importante, pero tienen que haber las acciones preventivas. ¿Cómo le hacemos para que no se construyan los hoteles sobre la duna? Pues que se aplique la ley. Como decías tú, pues si tiene que destruir, que se destruya. Sí soy de la idea que muchas veces por intereses del gobernante con algunos propietarios o con algunas empresas, porque a lo mejor son españolas, porque a lo mejor son... Todas son españolas. No, o la gran mayoría, pues bueno, llegan a acuerdos, entonces se paga una sanción económica, pero perdón, la parte ambiental o el impacto jamás va a regresar a ser igual como llegó a estar hace 40 años. Entonces nunca va a haber una sanción que realmente regrese a su estado natural, cualquier deterioro, ya sea en una selva o en un ecosistema o en un arrecife de coral. Entonces sí se puede, porque tenemos que reforzar. Acabamos de pasar el presupuesto, se lo podrá decir mejor la presidenta, en cuestiones de medio ambiente, y es muy complicado, porque también tenemos que obligar a las instituciones a que hagan su trabajo. En este caso estamos hablando de Profepa, de Semarnat, una normativa, una que realmente ejecuta, pero estamos aquí también, somos diputados y tenemos que ver que los proyectos que se hagan en nuestros estados o en nuestros municipios realmente cubran y cumplan con la normatividad, porque como decían, que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, no puede prevalecer esa política en nuestro país, definitivamente no. Entonces muchas veces tenemos puntos de urgente y obvia resolución que piden auxilio en algunos municipios, en algunos estados, y nosotros tenemos que posicionar, que muchas veces nos la bajan, sí es cierto, no es prioritaria, pero si estamos viendo que está deteriorándose o que no se están pidiendo los permisos, entonces yo sí creo que podemos incidir en ese sentido, no nada más en que se cumpla la ley, sino que también se pague el daño que ya se ocasionó o que se pudiera ocasionar. Muchas gracias, diputada. Vamos a hacer una pausa. Tenemos una colaboración, como todas las semanas, de Miguel Reyes Razo, y terminando eso volvemos con usted y obviamente con ustedes.